Como es costumbre de los hermanos maristas y de la congregación a la que pertenecemos nosotros del colegio, vamos a ponernos todos en manos de Dios, de su Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Ahí internamente ustedes mismos con sus padres de familia que los estén acompañando. Vamos a agradecerle por este día maravilloso que tenemos, porque lentamente estamos saliendo ya de esta dificultad de salud pública en la que nos encontramos y que de todo corazón estamos esperando a que termine esto para podernos encontrar todos nuevamente, que todos en sus casas estén frente a su familia, tengan las mejores condiciones de vida eh, y que el Señor los acoja en estas semanas que están por venir. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a dar inicio, entonces la dinámica es la siguiente. Necesito que por favor todos tengan los audífonos o los micrófonos cerrados. Voy a dar 20 minutos, 25 minutos de explicación del tema y por último ya al final estaremos solucionando algún tipo de pregunta. Las preguntas se darán cuando yo termine la exposición en orden aleatorio, entonces en orden como le esté preguntando. Si desea preguntar, entonces por favor en el chat que el profesor Julián nos va a colaborar, ¿listo? Entonces, espero que estén atentos con el cuaderno y el esfero en la mano para tomar apuntes de lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, les voy a compartir en este momento una diapositiva que he estado realizando, en la cual Colegio Los Naranjos, área de Ciencias Sociales. Vamos a hablar de la historia de Colombia del siglo XIX. Este ejercicio o esta lectura que estamos haciendo, básicamente es de las lecturas que hemos estado desarrollando en los últimos talleres que hemos venido haciendo, frente a lo que era geografía, los mapas de Colombia, lo que parte de la Constitución y la parte que se les envió ayer, de la parte de los partidos políticos. Lo primero que tenemos que entender es qué son las constituciones, qué es una constitución, para qué sirve. Entonces, definimos que la constitución o la palabra constitución es un acuerdo que se tiene entre las personas o las sociedades. Es decir, la constitución son unas normas establecidas con la cual este grupo de personas concuerdan y llegan ¿para qué? Para poder vivir en comunidad. Entonces, esa constitución, digamos que la primera se da, o el inicio de esas constituciones se da por allá en la Edad Media, en Inglaterra, cuando los reyes empezaron a tomar algún tipo de medidas, se empezaron a crear con su nobleza unas normas establecidas para todos. Ahora sí, en Colombia tenemos una característica, y dice ahí el caso colombiano, y es que tenemos más o menos entre 9 y 11 constituciones. Esto se debe, pues, digamos, a varias dificultades políticas de aquellos líderes políticos que hemos tenido, que por intereses propios, más no comunes, han definido cuál va a ser el rumbo de ciertos sectores. Entonces, la Constitución va a ser la carta magna, la carta de cartas, la norma general, la cual cobija a toda una nación, en este caso, en el caso colombiano. Cabe resaltar que todos los países del mundo contienen constituciones y que de esas constituciones depende de las características de ese país. Es decir, en Estados Unidos es permitido el uso de armamento. ¿Por qué? Porque la regulación de ellos o la visión de país que tienen ellos es totalmente distinta a la colombiana, ¿sí? En el caso británico, ellos tienen que la máxima autoridad es la reina Isabel. En el caso colombiano, pues nosotros tenemos un presidente que es elegido por 4 años y pues si nos vamos a poner a estudiar, pues se da cuenta que en los últimos años la Constitución ha tenido unos cambios en lo cual se ha hecho una reelección, en cual antes no era posible. Entonces las constituciones, vuelvo y digo, son normas de normas, es la norma que nos va a regir a todos los colombianos. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con esas constituciones que ustedes leyeron, que se les dio la lectura la vez pasada frente a las constituciones? Pues ahí es donde empieza a tener el problema Colombia. Entonces Colombia empieza a tener el problema es porque después de la independencia, las personas que seguían a Bolívar y a Santander no se definían cuál iba a ser el frente o el horizonte político que iba a tener nuestro país. Entonces los que estaban con Santander tenían una visión totalmente distinta a los que seguían a Bolívar. En ese orden de ideas,
surgen lo que es la corriente política, lo que es la ideología. Y entonces nosotros tenemos dos ideologías fuertemente plasmadas. Una que va a ser totalmente liberal y otra que va a ser conservadora. ¿Qué va a pasar entonces? Después de la independencia, nuestros líderes definieron que teníamos que ser federalistas. ¿Qué es la parte federalista? Federalista es lo que es Estados Unidos, Brasil, Argentina, que el caso de Rusia, que les dan autonomía a ciertas regiones para que hagan sus propias leyes bajo una norma general. Por ejemplo, en Estados Unidos. Si usted va a Estados Unidos, en el caso de California es permitida la marihuana. Pero si usted va a Nueva York, no está permitida la marihuana, pero está permitida el uso de armas de alto calibre. En Miami no. Entonces, cada región o cada departamento va a tener una autonomía independiente. Entonces, eso lo hicieron acá en Colombia, acá lo empezaron a plasmar y por eso las constituciones van a cambiar constantemente. Si usted se da cuenta del proceso de las constituciones, más o menos duran entre 4 y 6 años. ¿Por qué van a durar entre 4 y 6 años o algunas 2 años? Es porque el presidente que estaba de turno, él decidía cómo iba a organizar. ¿Qué va a pasar con esa cuestión? Pues que en esos 60, 70 años que tuvimos esas constituciones, la variación de las constituciones, nuestro país no va a avanzar políticamente. ¿Por qué? Porque no vamos a saber para dónde es. Es como, por ejemplo, el caso con papá y mamá, ¿sí? Entonces, el papá se están separando, entonces el papá no, que venga, yo le digo que se haga la tarea, y la mamá no, que venga yo hago la tarea. Señor. Cuénteme. ¿Voy muy rápido? ¿Les parece que voy muy rápido? Bueno, listo. Sí, entonces, pero un poquito lento, gracias. No, tranquilos que igual están, es lo que estoy hablando, es lo que tenemos en las lecturas, igual esto también ya está siendo grabado, entonces se les va a subir a YouTube. Lo que les estoy dando son rasgos básicos de lo que va a ser las constituciones. ¿Listo? Profe, además todo esto ya está en el taller. Sí, todo está en los talleres. Lo que les estoy hablando está en los talleres. ¿Listo? No se preocupen por eso. Ok, profe. Lo que les estoy haciendo es la retroalimentación de esas lecturas de la Constitución. Les estoy explicando por qué están las constituciones. Pero eso ya este ejercicio ya se debe haber hecho en las lecturas y ejercicios que ustedes me enviaron. Por eso voy, digamos, entendiendo que ustedes ya hicieron las lecturas de la Constitución de la vez pasada, entonces por eso voy como rápido. ¿Listo? Entonces, retomaba. Gracias. Retomaba entonces nuevamente frente al proceso de los centralistas a los federalistas. Entonces, nuestros líderes, dime. Samuel, habla con el profe Julián. Sí, dime. Y, profe, para recordarle a los padres de familia, a los niños, por favor, mantener los micrófonos cerrados, que estamos en la fase. Profe, una pregunta. Haciendo una retroalimentación del tema. Las personas que en este momento hablen, yo que estoy de apoyo como profesor de sociales, voy a estar desactivando los micrófonos, ¿sí? Mientras el profesor habla, todos estamos en escucha, y ya luego, cuando sea la parte de dirigir las preguntas, los comentarios, yo con mucho gusto, en orden, les doy la palabra a cada uno. En este momento el profesor está haciendo pues, un recorderis de los temas que han visto. Por ese motivo, pues... Porfa, los que están... ¿Puede estar silenciando el micrófono? Sí, están silenciando, no sé por qué están haciendo, no sé qué pasa con los estudiantes de quinto, caramba. Yo sí le voy a solicitar a los padres de familia que por favor nos colaboren. Los chicos deberían estar acompañados también con los padres de familia ahí, verificando que el proceso se esté ejerciendo. Estamos haciendo un ejercicio bastante fuerte nosotros también para integrar a hacer las clases, y es increíble que los estudiantes... Profe, desilenciaron otra vez el micrófono. Sí. No, tranquilos que Coordinación Académica está verificando la situación también y vamos a tomar medidas verdaderamente serias. Segundo, el chat es única y exclusivamente académico. No sé por qué me están enviando memes de Homero Simpson comiendo. O sea, me parece irrespetuoso y más con ustedes. Profesor, para recordarles también que esta
clase queda ya, grabada acá en Microsoft Teams y después se va a subir a YouTube. Es decir, pues acá vamos a verificar pues las personas que cometan faltas, cometan actos de indisciplina y eso se va pues, directamente como si estuviéramos en clase y llegan a ser pues dirigidos a coordinación de convivencia. Entonces, por favor, los niños cuidar pues el lenguaje ahí en el chat y también mantener el orden y la disciplina mientras el profesor estamos hablando. Por el momento, todos con el micrófono cerrado, o si no, pues me veo yo pues en la penosa obligación de estarlo cancelando. Bueno, les agradezco, muchas gracias. Entonces, retomo. Retomo frente a la situación. Discúlpeme. Entonces, el proceso de los liberales y los federalistas, entonces, no saben, no dan una cuenta de un futuro serio frente a nuestro país. Entonces, cada 4, 6 o 2 años se cambiaban las ideas, las leyes, las normas, se tenían que ir cambiando, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces? Pues como no hay un orden, entonces van a empezar a buscar lo que van a hacer los partidos políticos, que esta es la lectura que se les envió a ustedes el día de ayer, ¿sí? Aquí ya empezamos a hablar de la lectura que les enviaron ayer. ¿Qué es un partido político? Pues son asociaciones de intereses públicos que representan y transmiten las solicitudes de los ciudadanos y promueven su participación en la actividad democrática. Es decir, aquí en Colombia todos podemos organizarnos como partido político, claro, que tenemos unas condiciones específicas que cumplir, sí, pero nosotros como grupo, nosotros nos podemos organizar, reunimos unas firmas y organizamos un partido político. ¿Qué contiene ese partido político? Pues básicamente contiene una ideología, es decir, unos postulados de los cuales nosotros podemos o queremos hacer unos cambios políticos estructurales, ¿sí? Por eso es que para hace 20 años nació el Polo Democrático, ha venido naciendo el Partido de la U, el Centro Democrático. Ellos tienen unos fines o unos intereses grupales y por eso ellos se agruparon o se agremian en partidos políticos. En la historia de Colombia, entonces decimos que los partidos políticos que primero surgieron, pues primero va a ser el Partido Liberal. Eso está en la lectura. Profe, te silenciaron. Sí, no, estoy... Profe, te silenciaron el micrófono. Sí, gracias, ya me di cuenta, ya... No, qué terrible la indisciplina de quinto. Me parece increíble. Y más que los niños estén solos manejando el computador y no esté un adulto responsable frente a ellos. O sea, qué pena con ustedes, los chicos que están aquí escuchándome, que están prestando atención, por unos cuantos chicos que no saben comportarse. Entonces decía, el Partido Liberal tiene una concepción de apertura, de liberar el comercio, de reforma política, ¿sí? Que busca que las nuevas corrientes se empiecen a dar. Entonces, cuando hablamos de liberal, de pensamiento liberal, podemos decirlo en su casa, digamos, cuando ustedes empiezan a ver otro tipo de programas de televisión, ¿cierto? Acostumbrados a los que siempre están viendo, ¿cierto? Eso ya lo hace usted diferente, ¿cierto? Entonces, en esa parte de diferencia, usted empieza a ver otros programas de interés, entonces usted ya se empieza a liberar frente a esa cuestión ya conformada. Entonces, por eso llama liberal. Entonces, el primer personaje va a ser Ezequiel Rojas, que esa está en la lectura que ustedes tienen, que era un periodista y el 16 de julio de 1848, pues él va a fundar un partido liberal. Ese partido liberal tiene, digamos que unas características muy fundamentadas en la parte de la Revolución Francesa, ¿sí? Que después más adelante van a ver. Pero entonces él va a crear el Partido Liberal. Al año siguiente, pues se va a crear el Partido Conservador. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos partidos? Pues que el conservador, la palabra conservador, es el que conserva, el que mantiene
¿cierto? Una tradición política o una tradición cultural o una tradición de normas. Es decir, el caso con sus padres. Entonces, digamos que el caso en sus casas. Aquel papá que sigue rigurosamente las reglas y dice, eh, está mal, por ejemplo, tatuarse, ¿sí? Pues no, que la persona no se puede tatuar, la persona no puede hacer eso, que es una persona que tiene pensamiento conservador porque él define, ¿cierto? Él su creencia, que no está mal, ¿cierto? Que el cuerpo no debe rayarse, ¿cierto? Entonces eso lo hace conservador. ¿Qué lo hace liberal? Pues la persona dice, no, usted puede tatuarse, ¿cierto? Porque tiene un símbolo totalmente distinto. Entonces ya el concepto ideológico le va a cambiar. Entonces las personas conservadoras mantenían, y esas personas, ese pensamiento conservador estuvo muy ligado a la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, ahí van a hacer entonces el Partido Conservador, lo va a hacer el señor Mariano Espina Rodríguez, José Eusebio Caro. Ellos lo fundan en 1949, ¿cierto? Las características de estos dos partidos la van a tener en la lectura, que espero le hayan llegado. Ahí van a leer y van a empezar a entender un poco más el tema, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya las constituciones empiezan a cambiar y a variar, ¿cierto? Va a haber entonces una constitución que es la que nos va a poner ya como en orden, y es el señor Rafael Núñez, que va a definir que la constitución de 1986 va a ser verdadera. ¿Qué va a pasar con Rafael Núñez? Pues es que él va a ser un líder político que se va a cansar, va a decir, no, pero ¿por qué hay tanto desorden? ¿Por qué vamos a cambiar de constitución cada 4, cada 2, cada 6 años? Va a decir, no, vamos a hacer una constitución, pero vamos a hacer una constitución totalmente conservadora. Entonces, lo primero que va a hacer es que la religión que solamente va a primar en Colombia va a ser la católica, ¿sí? Va a abolir la esclavitud, ¿sí? Entonces, le va a dar unos matices a toda la política en Colombia, y va a ser el que va a organizar esa constitución. Por eso la constitución de 1986 es la más duradera, duró más o menos 102 años en Colombia, ¿sí? Referente o contrario a las otras, que duraban entre 4 y 6 años. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con eso? Pues vamos a ver 3 características de constituciones que vimos en la lectura la vez pasada. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es coger las 2 lecturas, las que le entregaron ayer y la de la vez pasada de las constituciones, y estoy fusionando el tema porque el tema está inmerso en uno solo. La lectura de la semana pasada, de la vez pasada, hablaba sobre las constituciones y nos hablaba de la primera constitución, que era la Constitución del Socorro, ¿cierto? Y dice, ¿por qué la colocamos? Porque fue la primera constitución, ¿cierto? Y le dice que le da la libertad, ¿cierto? La libertad a los súbditos blancos y a los mestizos indígenas. O sea, ya es una cuestión ya mucho más duradera, es que quita un poco la esclavitud, o un poco, no la quita del todo, ¿cierto? Pero aquí ya representa a los indígenas como ciudadanos, ¿cierto? La segunda que va a estar importante va a ser la de Estados Unidos de Colombia. Digamos que esta es de corte federalista, por eso tenemos los Estados Unidos, ¿cierto? Porque los departamentos no van a ser departamentos, sino van a ser estados autónomos. Ellos van a tener su propia policía, su propio ejército, sus propias leyes, y eso va a permitir, o sea, va a crear unas consecuencias que van a ser unas guerras internas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada estado, por ejemplo, el estado de Cundinamarca, aprobaba unas leyes que el estado de Cauca no permitía. Entonces eso va a crear unas circunstancias digamos, de conflicto interno. ¿Listo? Y la última, digamos que es la generación, el regreso a la República. Ahí es cuando ya se vuelve el nombre de la República de Colombia, que es la Constitución de 1886, y es de Estado centralista. Entonces, ¿qué va a pasar con esta última Constitución? Pues Rafael Núñez define que ya la autonomía no funciona, que los estados independientes no funcionan en Colombia, ¿sí? Porque ya también en esa época también hay corrupción, hay estados que son muy buenos, son organizados económicamente, hay otros que los recursos no los dirigen como debe ser. Entonces definen que va a ser un estado centralista. ¿Y qué es el estado centralista? Pues que todo va a estar dirigido desde Bogotá. Por eso nosotros somos un estado central.
desde Bogotá se mandan las directrices o las órdenes o las leyes que tiene que regir todo Colombia, ¿cierto? Eso es desde 1986 y todavía se mantiene. ¿Listo? Con esto ya voy por terminado el tema de las dos lecturas que tenemos, ¿cierto? Que estamos trabajando. Ahora sí, frente a eso, la lectura es una de las lecturas que yo he tratado de dejar que sean muy suaves de consumir, digamos, que ustedes las puedan leer muy fácilmente, que traigan un resumen bastante importante, que es lo que yo necesito que ustedes hagan. La lectura de los partidos políticos también les van a dar unas luces de lo que necesitan, ¿cierto? Recuerden que yo siempre les he dicho que yo no necesito que ustedes se memoricen las fechas, sino que entiendan las causas y consecuencias de los hechos históricos que tenemos, ¿cierto? Frente a eso, entonces decimos que el tema que nos abarca, entonces ya cogimos lo que son las constituciones y los procesos políticos en Colombia, el nacimiento de los partidos políticos, y ya entendimos un poco qué fue lo que pasó en el siglo XIX. Entonces, en conclusión, se puede entender que el siglo XIX fue un siglo en el cual estuvo convulsionado en un país como Colombia, que hasta ahora estaba naciendo y que no teníamos una claridad, o nuestros dirigentes no tenían una claridad frente a qué rumbo político íbamos a seguir. Por eso es que nosotros peleábamos o se peleaban entre liberales y conservadores. ¿Listo? Ese por ese lado. Por otro lado, pues recordarles también que los trabajos que se están solicitando pues tengan el tiempo suficiente. Hemos querido desde el área de ciencias sociales hacer unos trabajos un poco más dinámicos, entendiendo también que pues en la historia, hablar de historia y conocer la historia a los estudiantes también les aburre, ¿cierto? Pero esa es la medida en que como uno se las da. Entonces procuramos darles unos ejercicios de lectura un poco más juiciosos, menos rigurosos, pues para que ustedes como estudiantes puedan aprovechar ese material y ese insumo que se les está brindando. Listo, entonces hasta el momento, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún padre de familia que quiera preguntar algo? Profe, el Partido Liberal es que dice podemos hacer lo que queramos, pero con una condición de las reglas. Sí, claro. No es tanto lo que queramos. Recuerde que es que cuando uno hace lo que quiere se convierte en otro concepto político que tenemos ahí. No, es llegar a unos acuerdos en el cual nos benefician a todos. ¿Listo? Entonces es como más o menos que seguir las reglas en un país y seguir otras reglas en el otro. Sí, lo que pasa es que, mira, espérame, ya te contesto. El Partido Conservador lo que quiere es mantener toda una tradición. Entonces, por ejemplo, el Partido Conservador define que usted come a las 7 de la noche y a las 8 de la noche se acuesta a dormir, ¿cierto? Eso dice porque esa es la norma y esa es la cultura. El Partido Liberal dice, no, pues usted puede comer a las 8 y se puede acostar a las 9 y 10 de la noche, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a cambiar esas reglas y esas normas, entonces ya lo define si es conservador o si es liberal. ¿Listo? Que eso es lo que el ejemplo que les ponía en su casa. Entonces, que sus papás dicen, no, ustedes comen a las 7 de la noche. Esa es la norma de su casa y usted la cumple porque es la norma de su casa, porque se mantiene así. Pero cuando usted ya crece, ¿No se escucha? ¿cierto? ¿Ya ahora sí me escuchan? Oh, no, líder. Sí, profe, ya te escuchamos. Listo. Entonces, cuando usted ya es grande, por eso uno busca la independencia y uno dice, no, yo no estoy de acuerdo con comer a las 7 de la noche. ¿Listo? Profe, tú se ya no quieres escucha, comer a pero las se 7 y lo escucha comes a las como 8. Eso ya te hace liberal. Dime. Que se escucha, pero se escucha como entrecortado. Ah, bueno, el problema es de la Se red. escucha así porque alguien tiene el micrófono activado.
No, es por la conectividad que tienen, es que en los momentos del día la conectividad de internet está muy cargada, entonces el paso de datos y de información Sí, está profe. muy corto. ¿Listo? Profe, o sea, Cuéntame. toca seguir una tradición de los países para conservarlas. Pues eso depende, ¿sí? Depende como nosotros queramos, ¿sí? Si tú me preguntas a mí, no, nosotros no podemos seguir es más, nosotros no podemos conservar todavía algunas tradiciones de la época de la colonia. Es decir, cuando hablamos de conservadores, es decir, que la mujer tiene que estar en la casa cocinando, ¿no? Esto era una época, un proceso de hace muchos años, ¿cierto? La persona que piense que la mujer no puede salir a trabajar es una persona que tiene un pensamiento conservador, ¿sí? Los liberales que decimos, no, la mujer también tiene que ir a trabajar, ¿cierto? Debe estudiar. El hombre también tiene que quedarse en la casa cocinando, ¿cierto? Haciendo los deberes del hogar, cuidando a los niños. Ve que cambiar esa forma de pensar también te hace a ti también liberal, no solamente quedarte estructurado de que la mujer sí tiene que quedar en la casa, o que solamente el hombre, porque como es hombre, no puede cocinar. Eso es conservador, ¿no? El hombre también puede cocinar, ¿por qué no puede cocinar? Sí, entonces eso es la diferencia entre liberales y conservadores. Ahora, a nivel político cambian las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un tema aquí coyuntural bastante fuerte, pero pues hay que hablarlo porque es el tema que nos concierne. Vamos a hablar del tema de la legalización de drogas, ¿cierto? Aquí en Colombia no han legalizado la droga, ¿por qué? Porque definen que la marihuana es mala. Bueno, sí, puede ser mala, pero ¿qué pasa? Entonces, el problema, ahí es cuando se empieza. El problema define es el que la consume o el negocio. Entonces, como no estamos preparados para ese tipo de debate, entonces decimos que la marihuana es mala, ¿cierto? Pero en países totalmente liberales, la marihuana es consumida recreativamente y es para uso medicinal, ¿cierto? Eso es como la ciudadanía conciba ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan complicado en Colombia hacer ciertas leyes que van a perjudicar. Por ejemplo, otro ejemplo, el caso de la alcaldesa. Profesor, transportado. Listo. En el caso de la alcaldesa, ¿qué pasa con la alcaldesa? Pues como era mujer, mucha gente no quería votar por ella porque pues es que es mujer. Imagínense, la historia de Colombia es la primera alcaldesa que tenemos, bueno, la segunda alcaldesa que tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creen que es que el alcalde tiene que ser Profe, un ¿cuál hombre. fue la primera? La primera fue, espérame, Claudia López, no, sino, también es López, espérame, me acuerdo, espera, que, se me olvidó el nombre. ¿Es López Clara. también? Clara López, Clara López, gracias, esos chicos son muy inteligentes, hola. Clara López, que era el polo democrático, ¿cierto? Entonces, imagínense, en Colombia ni siquiera hemos tenido una mujer presidenta, ¿sí? Es más, el papel de la mujer aquí todavía está muy conservado en las leyes. La mujer todavía está ganando protagonismo. Chévere que una mujer fuera presidenta. Presidenta. Claro, imagínense si en la casa la mamita es la que manda, o digamos en el caso mío, mi esposa es la que manda y lleva las cosas. Pero es chévere que una mujer también sea alcaldesa y nos diga, mire, hay que hacer esto y se levantan a las 6 de la mañana y verá que si todos nos levantamos a las 6 de la mañana y no ponemos problema. Sí. Listo, hijos. ¿Ha sido claro el tema? ¿Tienen algunas preguntas del tema, de los talleres? Los escucho, quiero escucharlos, por favor. Si es posible, conecten la cámara. El que quiera hablar, por favor, el que quiera hablar, escúcheme. El que quiera hablar, primero conecte la cámara y lo escuchamos. A ver, te escuchamos. Profe, yo tendré preguntas sobre el taller. Espérame un chico que vamos aquí con Yeyelis. Espérame que ya activó la cámara. Jamie González, profe. Dime. Profe, lo de la Carta Magna. Sí. Sí, Bueno. ¿Me escuchan ahora? señor.
La Carta Magna, o sea, la Constitución se conoce como Carta Magna, o sea, la Carta Grande, ¿cierto? Porque la Constitución es las normas de normas, ¿sí? O sea, es la ley de leyes, ¿sí? Todo lo que está en la Constitución lo debemos de cumplir, ¿cierto? Entonces, por eso se conoce como la Carta Magna, la ley de leyes, la norma de normas, ¿listo? Es que magna en latín significa grande. ¿Listo? Listo, profe. Ok, cuéntame. Profe, Yo tengo una pregunta. ¿es la ley mayor? Espérame. Profe, es que te quería preguntar algo. Bueno, a ver, Te quería pero conecte preguntar la cámara. Escúchame, ¿por qué por te favor. gusta tanto hablar sobre el pasado? Espérame, porque es que no te escucho porque hay varias interferencias. Conecte la cámara, por favor, el que va a hablar. Es que no tenemos cámara. Ah, bueno, listo, te escucho. Tengo una pregunta. ¿Por qué te gusta tanto el pasado? Ah, bueno, ¿por qué me interesa tanto el pasado? Es que a todos nos debe interesar el pasado. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el pasado, sabe los errores que se cometieron y entonces uno puede decir, crear una acción de mejora y decir, mira, si en esta vez pasó esto, pues no vuelve a pasar, no queremos que vuelva a pasar. Es, por ejemplo, tú vas por una calle y en esa calle a ti te roban, ¿cierto? Entonces tú ya sabes que te robaron hace 15 días por esa calle, entonces tú ya sabes que si vas a pasar por ahí, debes de pasar con alguna precaución para que no te roben, o mejor, no pasas por ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tienes algo del pasado, ya tienes una experiencia, ¿cierto? Por eso es importante conocer el pasado para saber cómo nos fue en años atrás y si eso nos conviene o no nos conviene. Profe, yo tengo una preguntita. Muchas Profe, gracias. yo tengo una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Yo pregunto. Espere, que se me alborotaron. Espere, a ver. Desactivó el profe. Profe, alguien desactivó los micrófonos. Sí, profe. Se les Listo, ya. recuerda a los estudiantes que es de una persona en una persona, por favor. Entonces, si vamos a Profe, yo hablar quiero- o a preguntar, Profe, yo pido solicitarlo por la chat. palabra, profe, Antes yo de estaba pidiendo en el activar los chat. micrófonos, o serán Listo, ustedes, por favor. Preguntemos por chat, por favor, porque está complicada, no, todavía no nos podemos organizar bien. Entonces yo los estoy leyendo aquí en el chat. ¿Listo? Yo pido la palabra por el Vamos. chat. Profe, Listo. yo pido la palabra. Dale, por el chat, escriban rápido. Pido por el chat. Profe, no se escucha. No, es que yo no estoy hablando. Ah, Estoy esperando que por el chat se comuniquen a ver cuáles son las preguntas que tienen. profe, es que a mí ahorita me dejó entrar al chat, pero ya no me está dejando entrar. Bueno, ¿qué me quieres preguntar? Te iba a preguntar que como estamos viendo bueno, lo de las leyes de los años, entonces sí Sí. las vamos a terminar de ver. Como tú estabas diciendo ahorita, la de 1956. 86. Sí, no, eso ya está en la lectura. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que eso está en las lecturas que yo les dejé. O sea, si tú lees en la guía anterior, ahí está toda la información que yo les acabo de dar. Lo que yo hice ahorita fue una retroalimentación de la lectura. Es de la Constitución. Por eso, ahí está la lectura. Lo que yo hice fue retomar la lectura y darle la palabra. Permítame, yo les leo acá lo que han escrito. Dice, profe, ¿somos realistas o federalistas en Colombia? No, ya nosotros no somos ni federalistas ni realistas, porque digamos que realista es la persona que pertenecía o tenía vínculos con la realeza española,
¿cierto? Nosotros no tenemos ningún vínculo con ellos. Y federalistas no, porque nosotros tenemos, vuelvo y les digo, somos de corte centralista, y las decisiones las toma Bogotá el gobierno de Bogotá, el Estado colombiano, desde Bogotá para todos. Es decir, que si hay ley seca para Colombia, como la cuarentena, todos los departamentos tienen cuarentena. ¿Listo? Activó la cámara. Profe, ¿puedo pedir la palabra? Por el chat, por favor. Profe, por Bueno, responderme la profe, pregunta. ¿puede explicar? Bueno, permítame un momentico. Me dicen que cómo hacer la tabla. Pues la tabla está muy fácil. La voy a la tabla tiene un cuadrito, ¿Puedo verla? el cual usted debe diligenciar. Primero que todo, pues hay que leer muy bien, porque dice, ya te la comparto. Permítame, ya la comparto Profe, yo pido la palabra, profe. por el chat, por favor. ¿Qué, Andrés? Es que el wifi ¿Qué cosa, Andrés? Tú, el micrófono. Ya vieron vemos, ¿De qué estás hablando, Andrés? estamos acá en la Sí. tabla. ¿Listo? Entonces, ¿En qué día es esa? ¿Cuándo? ¿Dónde está la tabla? no No veo veo la tabla. nada. Ya, No, profe, ya la vi, ya la vi. no, listo, ya la vi. Listo, muy bien. Yo también. Entonces, acá dice qué otro nombre tenían. ¿Quiénes? Estos dos personajes que están acá, Gólgotas y Draconianos, está aquí en lectura. ¿Listo? Eso está acá. Mire, si no estoy mal, acá está. Entonces, toca Entonces, y entonces, hijo, pues Profe, claro, se mis escucha amores, eco. hay que leer porque alguien tiene activo el micrófono. Entonces, Yo no. acá, escucha un eco. bueno, espérame un momentico. Aquí en esta página ustedes tienen que leer lo que está en la lectura y responder lo que está en la lectura acá. ¿Qué otro nombre tenían ellos? Acá en la lectura nos dicen que ellos tenían otros nombres. Los Gólgotas tenían otro nombre. Ustedes colocan el nombre acá. ¿Qué diferencias? Acá en la lectura, ¿cierto? Por acá, mire, aquí lo encuentran, ¿cierto? Mire, acá está resaltado. Ahí ya hay otras cosas, mire. Ya les hice un punto del taller. ¿Listo? Pero no es que yo se los haga. Lo importante es que ustedes lean, ¿cierto? Y acuérdense lo que yo les dije aquí primero. Miren, por favor, las indicaciones. Esto sí se lo quiero resaltar y se los dejé con negrilla para que lo entiendan. Recuerden que el taller que hemos hecho en clase, yo les he dicho a ustedes, pregúntenle a la lectura el qué, cuándo, cómo, quién, dónde. Pues cuando usted se refiere aquí a la lectura, ¿cierto? Entonces venga a ver qué dice la lectura. Dice, a mediados del siglo XIX se crearon los primeros partidos políticos de nuestro país. ¿Qué me está diciendo? Que se crearon los partidos políticos. ¿Cuándo? En el siglo XIX. ¿Listo? ¿Cuáles son? Pues acá me dice el Partido Liberal y el Partido Conservador. Mire lo que me dice la lectura. ¿Qué más me dice? Durante esta época la sociedad colombiana se dividía en dos grupos que se diferían en puntos principales. Por un lado estaban los interesados en conservar la tradición política. ¿Quiénes? Mire, acá hay unos que quieren conservar la tradición política, ¿cierto? Y mire, ¿cuál es esa tradición política? Dice, traídos desde la colonia, los terratenientes, esclavistas, militares, ahí le está diciendo la lectura. ¿Listo? Por otro, no, que están los liberales. La palabra liberal viene de la antigua Roma y hace acá, mire, ¡pum! ¿Qué hay dentro de la lectura cuando usted hace este? Dime. Todo lo que toca hacer está en la lectura. Todo está, no tienen que buscar nada de internet, nada de nada. Yo y todos mis ejercicios siempre han sido basados en la lectura. Cuando usted hace el ejercicio de leer, como hemos hecho en clase, que yo les he colocado a ustedes las lecturas, ¿cierto?
Recuerden que yo me paraba frente del salón y les decía, pregúntese quién, cuándo, cómo, cuándo y por qué. ¿Listo? Aquí Sobre está. eso responden esto y sobre eso responden esto. ¿Listo? Bueno, Ojo, porque esto, lo que está con verde, este es el producto, esto es lo que voy a revisar yo. Profe, ¿de dónde saco esa información? de la Eso lectura. es lo que ustedes... entonces, por ejemplo, primer punto, fecha de fundación. Si ustedes se dieron cuenta, aquí yo ya les di una fecha, ¿cierto? Profe, ¿eso hay que buscarlo en internet? No, usted se va acá a la lectura, listo, se va aquí arriba, y tan bonito el profe como les ayuda. Y mire, ay, ¿qué dice acá? Profe, Mire, prácticamente nos hizo la guía. 1789. mire, ahí está la guía. ¿Ve? ¿Dónde? 1848. Ah, ¿ve? Es que Profe, las que no guías... la sepa hacer es un perezoso. No, es que de pronto le falta más análisis de información. Esas lecturas... No, profe, hay pero que es que hacerlas. Mire, prácticamente nos hizo la hijos, guía. O sea, que está facilito, profe. hijos, acá dice, lea, mire, con cuidado, venga, lo ponemos de azulito, realice una línea del tiempo creativa. Ojo con esta palabra. Y espero Profe, que lo ¿cómo estén es una escuchando línea? todos. Una línea del tiempo creativa. Creativa. Es La decir, línea del tiempo. ustedes ya saben hacer líneas del tiempo, ¿cierto? Una línea del tiempo es... Una línea del tiempo es como el de carnívoros, eso. Así. Entonces, la línea con las fechas y lo que pasó en esa fecha. Correcto. Entonces, escúchenme acá. Entonces, una línea del tiempo contiene fechas, contiene personajes y contiene sitios. Entonces, por ejemplo, acá, Asamblea Francesa de 1789. Eso va en la línea del tiempo, ¿cierto? La línea del tiempo que tienen que hacer va en orden de fecha, ¿cierto? Primero va 1789, va organizándola. ¿Qué es lo creativo? Pues venga, buscamos acá en internet, usted busca, aunque pues el chiste es que usted no lo haga en internet, ¿no? Entonces, líneas de tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va y busca acá, ¿cierto? Y la puede hacer así, la puede... No se puede Lo que, hacer. lo que yo quiero es que usted utilice su imaginación, su creatividad. ¿Listo? O sea, ¿también podemos poner dibujos? Sí, si quiere hacer dibujos, si quiere hacer la línea con amarillo, azul y rojo, lo puede hacer. Si quiere pegarle recortes, lo puede hacer. Recuerden que conmigo, yo les he dicho en clase, no importa cómo lo hagan, hágalo. ¿Listo? Pero que quede bien. Que quede bien hechecito, que ustedes hayan entendido. ¿Listo? Que entiendan. Pero que lo hagan bien chévere ustedes saben hacer. Eso me hace recordar una cosita que tengo pendiente que hablar con ustedes. ¿Listo? En el taller anterior de las constituciones, yo les pedí el favor de hacer unas fichas, Sí. 5 constituciones que cogieran ustedes, hicieran el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Pues cogieron todos, pero miramos acá, quinto, talleres. Qué pena Acá. conmigo. Las fichas de... 2 minuticos. Yo quería, era que yo les dije, hagan una línea, un ejercicio creativo, lo dice por acá, ¿sí? Mire, figuras ayudarán a utilizar, mire, se anexan figuras que ayudarán a realizar su trabajo. Yo les agregué estas fichitas porque pensé que ustedes en esta forma, o en esta forma, o en otra forma, hicieran las fichitas, ¿sí? Todos me hicieron esta fichita, ¿sí? Pues yo les pregunto, ¿qué creatividad tiene eso? No, acá hay una información, ejemplos de forma de ficha, ¿sí? Está esta. Usted podía hacer un corazón, podía hacer una montaña, puede hacer un triángulo, un rectángulo, un rombo, un círculo, una S, no sé, como ustedes quisieran, ¿sí? Por eso yo les había dicho,
hágalo de forma creativa. Todos me presentaron este tipo de, la mayoría me presentaron este trabajo, ¿sí? Y por eso yo les respondí, para el próximo trabajo se recomienda mayor creatividad. ¿Listo? No es que esté mal hecha el ejercicio, porque los ejercicios que usted dice no estaban muy buenos, ¿sí? Pero la forma que yo les había pedido era esta, pero no hay ningún problema. Igual yo se lo revisé, solamente es para que tengan claridad frente a la otra. Cuénteme, ¿hay alguna momento Profe, alguien que me quiere hablar? Profe, ¿te acuerdas por el último Dime. tema que quedamos, que fue la de la logbook? Ah, Sí, sí. cuando Eso frente a las digamos que por situaciones de cuarentena y eso no pudimos terminarla, ¿sí? Eso es un trabajo que tenemos que hacer en clase, ¿sí? O sea, que ustedes no se preocupen por eso, yo por eso no les he dicho nada a ustedes de ese ejercicio, ¿sí? Cuando retomemos clases presenciales, pues retomamos ese ejercicio, tranquilos, no se preocupen por eso, porque ya con esa last boot y con la información que tenemos, pues vamos a ampliar más esa last boot. ¿Listo? Tranquilo, no se preocupen por eso.